Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Esta semana nos toca estudiar un pasaje muy conocido y muy importante para nuestras vidas, para recordar y reafirmar nuestra fe cristiana. Y nos encontramos en el pasaje de Mateo 28, desde el versículo 16 en adelante. Pasaje muy conocido por nosotros y hoy vamos a meditar en él. Empezando, hermanos, hacemos esta pregunta: ¿qué es lo que hace al cristianismo especial? ¿Alguna vez se han topado con esa pregunta o alguna persona les ha hecho? Respondiendo brevemente, podemos decir que el cristianismo es especial porque, a diferencia de otras religiones, no te pide que cambies o sigas ciertos pasos para poder entrar o ser parte. El cristianismo te ofrece que vengas tal y como estás para que el Señor Jesús te cambie, perdone tus pecados, te salve y te dé una vida con propósito. Es así, hermanos, que nos encontramos con estos versículos 16 y 17 para empezar. Vemos aquí el estado de los discípulos. Leemos en estos versículos de que los discípulos le adoraban, pero también había algunos que dudaban. ¿Por qué creen que dudaban? Hemos visto, hermanos, de que Mateo usa esta palabra en otro pasaje, en Mateo 14, cuando Pedro caminaba sobre el agua. Acercándose a Jesús, vimos que se distrajo y se comenzó a hundir. Entonces Jesús le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Vemos, hermanos, así de que los discípulos que estaban presenciando la ascensión de Jesús no eran una clase de creyentes más entregados o que tienen más fe o están en una posición de liderazgo necesariamente, sino que todo creyente es discípulo de Cristo. Y vamos a ver en el estudio de hoy, hermanos, cómo Dios usa a los discípulos, a nosotros, para su misión. La misión en la autoridad de Jesús, nuestro tema en esta noche. Y entrando de lleno a nuestro texto, versículos 18 y 19, leemos diciendo: Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente vamos a ver que para cumplir con la misión, un discípulo debe reconocer la suprema autoridad de Jesús. Meditemos por un momento en los tipos de autoridad que tenemos. Puede ser alguien en nuestro trabajo, puede ser el presidente, puede ser cualquier miembro de nuestra familia, algún padre, alguna madre. Y es así que tenemos diferentes tipos de autoridad en nuestra vida. Pero Cristo debe ser supremo. Él debe ser la autoridad máxima en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Toda autoridad o toda potestad, dicen en otras versiones. Ahora, hermanos, es importante captar a qué se refiere especialmente o de manera específica con esta autoridad. Y vemos que aquí el Señor Jesús se está refiriendo a que Él tiene autoridad sobre la redención. Recordamos un poco a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cómo el Señor, nuestro Dios, mostraba que ya Él iba a salvar al hombre. En Génesis 3, Dios promete a Eva que de su simiente heriría a la serpiente. En Génesis 12 vemos como Dios le promete a Abraham de que de él serán benditas todas las naciones de la tierra. En Crónicas, en 1 Samuel, como a David le promete que de su descendencia verá un rey cuyo trono será firme para siempre. Pero especialmente aquí Jesús se está refiriendo a una profecía de Daniel capítulo 7, de versículos 13 y 14, donde a este Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pablo lo dice de una forma similar en Filipenses capítulo 2, donde toda rodilla se doblará. Es así, hermanos, que nuestro Señor tiene toda autoridad sobre las naciones. Esto no significa de que todos van a creer o todos van a ser salvos, pero nuestro Dios sí quiere que todos vengan al arrepentimiento, como dice 1 Timoteo 2:4. Como creyentes es crucial poder entender esto porque es el fundamento para la gran comisión y nos hace sentir agradecidos con nuestro Dios, de a pesar de nuestras dudas y pecados, que Él nos hace parte de su plan de redención. Y vemos, hermanos, siguiendo con nuestro texto en el versículo 19, la gran comisión. ¿Y cuál es esta gran comisión? Pues el énfasis aquí es el de hacer discípulos. Es importante, hermanos, justamente el ir, como dice. Una mejor traducción sería cuando vayan o mientras yendo. Esto nos hace ver de que nuestro Señor ya presupone que lo estamos haciendo. ¿Estamos yendo, hermanos, a evangelizar, a compartir la palabra de Dios? Espero que así sea. Pero el énfasis aquí es el de hacer discípulos. El hacer discípulos significa llevar a una persona a una relación de salvado con salvador, de maestro a alumno, de siervo con su Señor. Eso es lo que queremos para una persona cuando conoce a Cristo. Y si lo queremos, también nosotros mismos debemos procurar que sea una realidad en nuestras vidas. ¿Y de qué forma hacemos discípulos?
Pues aquí el versículo 19 y 20 nos lo dicen, bautizando y enseñando. Es clave poder entender en esto, hermanos, y hacernos la pregunta, ¿estamos cumpliendo con estas características también de un discípulo? Vamos a ver primero que bautizando se refiere a una identificación con Jesús y su comunidad. Recordemos que en el Nuevo Testamento la gente se bautizaba sumergiéndose en agua para formar parte de la iglesia en Cristo. Vemos algunos pasajes en Hechos 2:38, 8:16, 10:48. Ya lo pueden leer en sus estudios. Esto demuestra, hermanos, que estas personas querían que Dios, que Jesucristo sea la autoridad suprema en sus vidas y querían identificarse con Él a través del bautismo. Meditemos, hermanos, si estamos nosotros cumpliendo. ¿Cuántos años tenemos de creyente? ¿Nos hemos bautizado o qué estamos esperando? Si conocemos a alguna persona, animémosle a que se bautice. Y la segunda forma es enseñando la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, dice nuestro versículo. Y para eso nosotros mismos debemos aprenderla. ¿Cómo estamos con nuestro estudio bíblico, hermanos? ¿Estamos asistiendo a nuestros estudios? Debemos agradecer cómo nuestro Señor nos permite en nuestra iglesia Centro Bíblico participar de gran cantidad de ministerios para estudiar la palabra de Dios, como el de los estudios bíblicos. No dejemos de asistir, hermanos. Animémonos a invitar a los demás hermanos que no pertenecen a algún estudio bíblico para que puedan venir y estudiar la palabra del Señor con nosotros. No hay excusa, la tarea es de todos. Todos estamos llamados a ser discípulos, bautizando y enseñándoles la palabra de nuestro Señor. Y ahora, hermanos, reconocemos de que esta misión, que esta gran comisión es difícil. En nuestras fuerzas es difícil, pero nuestro Señor sabe que es difícil y no nos deja solos. Él ofreció su ayuda. Nuestro último versículo, el versículo 20, Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sabe nuestra condición, hermanos. Nuestro Señor Jesús mostró su suprema autoridad para hacernos parte de su plan de salvación, para ser discípulos de todas las naciones. Él sabía que iba a ser difícil, pero prometió estar con nosotros. Recordemos cómo Mateo engloba su evangelio en estas dos promesas, Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí Jesús pronuncia las palabras en este versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, con esto podemos decir que como creyentes somos discípulos de Jesús. Y debemos reconocer que nuestro Señor tiene toda autoridad para enviarnos a ser discípulos de toda nación, bautizando y enseñándoles toda su palabra. Y esto lo podemos hacer porque Él estará con nosotros siempre. Que Dios le bendiga, hermano.